Estamos con la directora de IMACEN, Giovanna Peñaflor. Buenas noches, Giovanna. Cuéntanos, ¿qué opinas tú de la gente que ve a Bukele y cree que es la fórmula mágica para resolver todos los problemas? Bueno, en realidad lo preocupante es que sea el premier el que de una manera simplista, ¿no es cierto?, afronte un problema grave en el país. Y es un problema que no viene de ahora, efectivamente. En el norte del país las extorsiones, los secuestros son una cosa bastante frecuente desde hace muchos años atrás. Que ahora haya llegado al tema de la capital y porque estamos enfrentando en general todos los países sudamericanos un problema de crimen organizado internacional, ¿no? Ahí sí estamos hablando de un crimen organizado, no de una persona y su chofer, como las figuras que el Ministerio Público ha estado creando, sino un crimen organizado de verdad que traspasa las fronteras, que ha llegado de Brasil, que ha llegado de Venezuela, que está en este momento poniendo en jaque al Ecuador y que necesita pues una respuesta muchísimo mayor, porque además el componente de la inseguridad es totalmente distinto, más allá de las diferencias que tú muy bien has señalado, que tienen que ver con las dimensiones poblacionales y geográficas, ¿no? Porque, digamos, hacer una infraestructura carcelaria para el 2% de la población de Salvador es diferente a hacerlo para el 2% de la población peruana, para empezar, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, porque en el caso de los maras, es una organización en la cual más allá de los problemas que tú señalas de justicia o injusticia en el momento de decidir encarcelarlos, es obvio que tienen una identificación. Aquí en el Perú, la delincuencia es de otra naturaleza, está mimetizada de otra forma. Y en general yo creo que más bien debería dársele mucha mayor importancia al tema de inteligencia. Reconocer, por ejemplo, que la inteligencia en el Perú hace muchos años dejó de estar enfocada en el tema de identificar a la delincuencia, en el tema de identificar el narcotráfico, en el tema de identificar a los responsables de actividades ilícitas como la tala o la explotación en el oro, o peor aún, la trata de blancas, ¿no? O trata de personas. Entonces, realmente, en general, hay una complejidad mucho mayor y un Estado que no tiene inteligencia, que la ha usado para el tema de periodistas, políticos, personas que por alguna otra razón le interesa quien está en el gobierno de turno. Y por otra parte está un tema también importantísimo, que es las reformas dentro de lo que es la Policía Nacional. O sea, tal vez sería más interesante agarrar y revisar si el ministro del Interior es alguien que debería estar o no, ¿no es cierto?, en la función que hoy día ocupa, qué cambios deberían haber en la Policía Nacional y en el sistema de justicia para verdaderamente garantizar que haya un mayor control sobre el tema de la seguridad. Al presidente Noboa en Ecuador no es que trate de transportar el sistema de Bukele, porque además son realidades completamente distintas. Una de las cosas que también estamos viendo en esta semana es que mientras el gobierno está buscando fórmulas mágicas, han habido reapariciones. Y una de las reapariciones que ha causado sorpresa es la del indultado por enfermedad expresidente Alberto Fujimori, dando consejos y señalando que hay una alianza con el gobierno de Dina Boluarte para que se quede hasta el 2026 y que lo que hizo su ex asesor fueron errores. ¿Qué opinas de esta reaparición de Alberto Fujimori 2024? Bueno, realmente creo que era previsible que este tema ocurriera. Creo que muchos de los temas de derechos humanos en realidad han sufrido, digamos, desgaste a lo largo del tiempo por posiciones
en la extrema derecha, pero también por errores en el lado de quienes debieran sustentar o defender, o quienes sustentaban o defendían el sistema de derechos humanos en el país e internacionalmente, ¿no? Entonces, ante el crecimiento, la delincuencia, otra vez todo se vuelve a repensar y pues aparece este personaje que obviamente asume que puede, digamos, o volver a opinar, ¿no es cierto?, sobre la política en el país, como si no hubiera pasado en el Perú todo lo que ha sucedido, aunque hoy día, como la memoria es frágil, se ha olvidado muchas de las cosas ocurridas, ¿no? Claro, y otro de los personajes que ha reaparecido, me gustaría que veas con nosotros el video del bailarín. No sabía que Vladimir Cerrón, que está prófugo de la justicia hace más de 100 días, puede reaparecer bailando y todo está normal. Vamos por favor con el video. Ya. O sea, estamos hablando del TikTok de Vladimir Cerrón, donde él sigue bailando y riéndose de la policía que, entre comillas, lo está buscando. ¿Está buscando Dina Boluarte realmente a Cerrón? Realmente es este gobierno es un producto, ¿no es cierto? Un producto y en eso sí hay que reconocer, de un consenso de la clase política para mantener una estabilidad, pero no estabilidad positiva para la sociedad, positiva para las inversiones, sino una estabilidad, entre comillas, que beneficia a los actores políticos que en este momento tienen algún grado de poder, ¿no? Y es obvio que en el caso de Vladimir Cerrón, a pesar de que no está en el gobierno, el tema de los congresistas que tiene Perú Libre, la cercanía con la presidenta, que viene desde de antes, ¿no? A pesar, digamos, de esta aparente ruptura por el tema de lo ocurrido con Castillo, que en realidad no era pues del cogollo de Perú Libre, sino alguien que fue puesto allí y que después pensando probablemente que no iban a ganar. El caso de Dina Boluarte es distinta, la cercanía con Vladimir Cerrón es de otra naturaleza, y este tipo de situaciones parecerían indicar que eso interfiere en la forma como el gobierno actúa frente a este personaje. Una de las cosas también que digamos, en esta alianza tácita entre líderes del Congreso, de partidos en el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte, es esta frase en esta reunión que tuvo con César Acuña, de que ella es la madre del Perú y que César Acuña es el padre de la libertad. ¿Cómo ejercen la paternidad nuestros políticos, Giovanna? Mira, realmente en una desconexión total de la realidad, ¿no? O sea, es como, ya que el ejemplo es de paternidades o maternidades, ¿no? Es alguien que se considera una buena madre, ¿no es cierto? O que se considera que está haciendo todo, cuando la evaluación de sus hijos y la evaluación de quienes forman parte del hogar es totalmente distinta, ¿no? Es de una incapacidad para conectarse con la realidad enorme. Entonces, y que además suena a provocación, probablemente no sea más que un error, digamos, no intencional, o sea, no es algo hecho pensando, ¿no es cierto? Pero finalmente suena hasta provocador. O sea, es de la desconexión con la realidad, parecería muy difícil atribuirla a una equivocación, a una falta de inteligencia en la selección de las palabras. El uso de esta frase termina siendo provocador y termina generando actitudes digamos, de indignación en sectores importantes de la población. Entonces, realmente creo que el gobierno y la presidenta especialmente debería ser consciente de la precariedad de su situación. O sea, en términos políticos, ¿ok?,
ha llegado a una serie de acuerdos, de alianzas que le permite pensar que va a estar allí, pero debería ser consciente de que en esos acuerdos y alianzas ha roto con la opinión pública. Es como lo que le pasó a Lenín Moreno en el Ecuador, ¿no es cierto? Él logró terminar su gobierno fundamentalmente gracias a esas alianzas políticas o alianzas políticas con distintos partidos y líderes en su momento. Llegó a terminar, pero al terminar tuvo que salir del Ecuador. Y en general creo que no es la presidenta, el premier, el gobierno en general deberían ser conscientes de esa precariedad en la que viven y que va a terminar de todas maneras y en una situación no muy favorable para ellos. Además, parte de esta desconexión, lo que se está viendo es que hace un año, digamos, todo el mundo eligió, muchos de la clase dirigente y medios de comunicación, no mirar los 49 muertos por las protestas. Ahora lo que no quieren ver es el problema de la inseguridad ciudadana que vemos por todos lados y un problema creciente también en la economía. ¿Hasta cuándo crees que van a dejar de mirar algo que sí puede explotar a todo el mundo en la cara? Lo que pasa es que están en una actitud bien María Antonieta, ¿no es cierto? O sea, es decir, en que creen todavía que los reclamos de la gente no van a llegar a ninguna parte. Por allí de repente en algún momento se asustan y pueden salir al balcón y hacer una reverencia, ¿no? Pero están apostando a que pueden manejar la situación de forma indefinida. Y eso no va a ocurrir, indefinidamente no van a poder estar allí. O sea, el final de este gobierno y de este proceso va a llegar inevitablemente, y aunque puedan pensar que el 2026 es todavía lejano, no necesariamente es así, y es muy probable que el fin del gobierno de Dina Boluarte llegue el 25, porque un término del gobierno en ese momento básicamente no alteraría nada, porque el calendario electoral ya estaría armado, ¿no? Un poco lo que pasó con Martín Vizcarra en su momento. Entonces, en realidad, creo pues que han optado por esta visión. Pensemos en el ahora, manejémonos ahorita, podemos hacer las cosas y la gente no protesta, la gente no sale a las calles, no hay mecanismos para acelerar el cambio, y entonces es el momento de poder hacer todo lo que se quiere. Pero la pregunta es, ¿qué es todo lo que se quiere? Ni siquiera en términos electorales o del sistema de justicia se han visto cambios importantes, ¿no? O sea, es casi un hacer lo que se quiere para el corto plazo, el inmediatismo, la ventaja particular, pequeña e inmediata. Ni siquiera veo allí proyectos, un proyecto de mediano plazo, ¿no? No hay nada en realidad. El 1 de julio empieza el juicio contra Keiko Fujimori, candidata 3 veces a la presidencia, quien ostensiblemente tiene mucho poder y llegada al gobierno de Dina Boluarte y está dispuesta a hacer todo para que esa fecha no llegue. ¿Qué perspectivas le ves a Keiko Fujimori en estos momentos, Giovanna? Bueno, en realidad también al ritmo que va la justicia es muy probable que ella pueda ser candidata el 2026, porque no va a tener ninguna sentencia, ¿no? Sino un proceso, porque hemos visto las lentitudes y a veces también, y eso hay que señalarlo, la forma inadecuada en que ha funcionado el Ministerio Público. O sea, creo que lo que estamos viendo ahora también y todos estos problemas están relacionados con una serie de errores del Ministerio Público y de quienes han venido manejando los distintos procesos. Frente a esa situación, yo creo que en general, más que ver el impacto que va a tener ese juicio, no, es ver las limitaciones del keikismo. Ni siquiera creo yo que habría que hablar del fujimorismo. O sea, creo que Keiko Fujimori tiene problemas de conexión importantes con sectores mayoritarios de la población. Creo que le resultaría muy difícil volver a reeditar el tema de pasar a la segunda vuelta.
No creo que en ese sentido necesariamente el hecho de que Alberto Fujimori haya sido puesto en libertad sea beneficioso para ella. Es más, a veces hasta resulta, digamos, un elemento que permanentemente recuerda que en el fondo ella no quería esa libertad o que hizo todo lo posible para que no se diera en una primera instancia. O sea, quería las cosas a su medida, a su manera, manejadas por ella. Y pienso que allí no hay muchos elementos que permitan pensar en un reposicionamiento de la líder de Fuerza Popular, ¿no? Probablemente le iría mejor a Fuerza Popular con otro personaje, digamos, con menos resistencias personales de lo que tiene Keiko Fujimori, independientemente o no del proceso del que hemos hablado, porque o del que por el que me preguntas, del cual se ha hablado tanto, se ha dicho tanto, se ha hecho tantas cosas y en el fondo se ha sido muy poco realmente convincentes, ¿no? Keiko postularía por una cuarta vez. ¿Ahora sí tiene opciones de ser presidenta? Es lo que te decía, yo lo veo difícil, ¿no? O sea, creo que en realidad ella o el clan Fujimori debería pensar en buscar otro rostro, otra cara, ¿no? Porque finalmente, aunque no tengan hoy día mayoría en el Congreso, también es cierto que esta alianza, ¿no es cierto?, con un gobierno que tiene 8%, les va a terminar pasando factura a ellos como a otras agrupaciones políticas que están hoy día presentes en el Congreso. Claro. Giovanna Peñaflor, directora de IMACEN, estuvo en Nativa a Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima, Giovanna.